Orientalismo y Sinologismo, cómo no entender la filosofía china, la serie de filosofía de China desde el sur. Etiquetamos lo desconocido para reducir el desconcierto, generalizamos para tener la ilusión de comprender y así evitamos enfrentarnos al abismo de la infinita variedad. Al hacerlo, sin embargo, nos perdemos lo más interesante. La historia de las relaciones de China con europeos y americanos marcó épocas en la recepción y evaluación del pensamiento filosófico chino. Durante la Ilustración, las noticias transmitidas por los jesuitas llevaron a que pensadores europeos como Voltaire idealizaran China y la forjaran conforme a su imaginación de un mundo más justo e ilustrado. La etapa de los intentos de las potencias coloniales de adueñarse de China en el siglo XIX estuvo marcada, por el contrario, por un cierto desprecio del pensamiento chino. Se cuestionó su cultura, su lengua, su sistema de gobierno y su filosofía como parte del sistema de legitimación racista propio de los países que estaban a la cabeza de la empresa colonial. Los inicios del siglo XX encontraron a los propios pensadores chinos preguntándose acerca de la naturaleza de su filosofía y las potencialidades de esta para pensar la dura situación que estaban viviendo, lo que se conocerá en el futuro como el siglo de humillación. Durante este siglo y lo que hemos atravesado del presente, la historia de la recepción de la filosofía china está unida de un modo indisoluble a la historia de China y su posición en el mundo. Desandarla entonces forma parte de la comprensión del mundo en el que vivimos y nos permite entender el lugar de China y el modo en el cual se la trata o la destrata en los medios de comunicación. Durante el siglo XIX, las potencias colonialistas estaban tratando de adueñarse de las riquezas de China, tal como lo hacían sistemáticamente con otros países de Asia y África. A la par de esto, se expoliaban riquezas culturales y los académicos comenzaban a producir obras sobre los territorios violentados. Como emergente de estos estudios, surgió la construcción de Oriente, un concepto que abarcaba culturas bien diferentes y que aparecía como lo otro de Occidente. También el armado de este último era un conglomerado de identidad sospechosa. Ese Oriente era y continúa siendo un artificio imaginario que abarcaba una gran cantidad de culturas ancestrales cuyo parentesco es en muchos casos remoto. Un libro clave para comenzar a desenredar la madeja de la construcción de Oriente es Orientalismo, de Edward Said, publicado en 1978. El orientalismo sería la construcción imaginaria de Oriente, que conduce a la idealización o a la discriminación negativa, pero supone como primera maniobra la homogeneización de culturas diferentes. La obra de Said está orientada principalmente al Medio Oriente Islámico, pero sus conclusiones se extienden también a otras regiones de Asia en virtud justamente del modo en el que fue construido por los europeos. Si bien entre las acepciones de orientalismo, según Said, figura un campo de estudios académicos y también una construcción polar respecto de Occidente, es sobre todo una forma de dominación. En el campo de los estudios académicos no se reconoce como una forma de dominación, sino que asume la apariencia de objetividad y cientificidad. Esta construcción fue tan exitosa que los términos Oriente y Occidente se han incorporado como si fueran descriptivos y neutros. Son precisamente estos conceptos los más peligrosos, aquellos que se presentan como neutros y objetivos cuando en realidad no lo son. Uno de los primeros pasos para romper con el orientalismo es mostrar la heterogeneidad cultural de Asia. Tendríamos así, por ejemplo, como objeto de estudio la cultura china y no Oriente. Esto ya representa una enorme ventaja porque cualquier afirmación que se quiera hacer de Oriente no se ajustaría a todas las culturas de Asia y no se ganaría mucho en comprensión. Ahora bien, China es muy variada. Lo ha sido a lo largo de su historia y también actualmente dada su diversidad regional. De modo que conviene escapar de las generalizaciones y hablar de China en general como si hubiera sido igual a lo largo de su historia, como si actualmente fuera una unidad sin fisuras. Toda cultura esconde una gran variedad y en el caso de China, esto se ve potenciado por su gran tamaño, la cantidad y variedad étnica de su población. Por ejemplo, tengamos en cuenta que actualmente existen 302 lenguas vivas en China y que tiene 56 grupos étnicos diferentes. Entonces, preferimos evitar el término Oriente y tenemos sensibilidad para disfrutar de la enorme variedad cultural china. Tenemos entonces una primera orientación acerca de cómo no pensar la filosofía china. No nos aporta nada pensar en el concepto de filosofía oriental y tampoco adoptar cualquiera de las dos posiciones extremas, idealizarla o considerarla como de segundo orden respecto de la filosofía europea. Para aportar a la discusión actual, el profesor Cummington propuso el término sinologismo
para caracterizar el imaginario académico respecto de China. El sinologismo no es simplemente un orientalismo aplicado a China por un rasgo fundamental. Sería una construcción realizada tanto por académicos chinos como extranjeros y por lo tanto no se aplicaría a lo que dijimos antes respecto de caracterización como instrumento de dominación, sino más bien de una estrategia de adaptación por parte de los académicos chinos a los estándares de la filosofía europea, a la par de una cierta resistencia de los estudiosos de la tradición filosófica nacida en Europa a incorporar otras filosofías desde una perspectiva no eurocéntrica. Desde nuestro punto de vista, la adopción del sinologismo sería la contrapartida académica de modelos teóricos como el del politólogo estadounidense Francis Fukuyama, quien entiende que hay un solo modelo político al que, con mayor o menor fortuna, se encaminarían actualmente todos los países. Tanto la versión política como la académica cometen un grave reduccionismo que se muestra estéril porque solo reconoce lo que coincide con las propias ideas. Así como el orientalismo obstaculiza la comprensión de las diversas culturas asiáticas, el sinologismo limita nuestra capacidad de entender la especificidad de la cultura china. El sinologismo se advierte tanto en los contenidos como en la metodología con la que se aborda el estudio de los textos chinos. Lleva a aplicar categorías dudosas como Edad Media China o a traducir los textos aplicando libremente conceptos propios de la filosofía europea sin advertencia alguna. Desarmarlo es una tarea difícil incluso cuando se lo ha identificado y se ha entendido el problema de la adopción de esta perspectiva. Por más complejo que sea, vale la pena porque solo de este modo podemos realmente aprender algo diferente. Al final de su libro, Said ofrece una luz de esperanza porque cree que el orientalismo ha fracasado. Considero que el fracaso del orientalismo ha sido humano e intelectual, ya que al adoptar una postura de absoluta oposición a una región del mundo que considera ajena a la suya, el orientalismo no ha sido capaz de identificarse con la experiencia humana y ni siquiera de considerarla como una experiencia humana. Ahora, podemos poner en duda la hegemonía mundial del orientalismo y de todo lo que representa si podemos conseguir aprovechar la concienciación política e histórica de un gran número de pueblos de la Tierra que ha tenido lugar de modo general en el siglo XX. Así como el orientalismo ha fracasado, el sinologismo está en vías de extinción. China está reafirmando su lugar en el mundo, ahondando en las investigaciones sobre su propia tradición cultural y tendiendo puentes para que podamos acercarnos a ella en sus propios términos, o al menos en unos que sean lo más respetuosos posibles con ellos. No pensemos la filosofía china como filosofía oriental, caractericemos sus periodos históricos como el periodo de las 6 dinastías y no como Edad Media temprana. En vez de preguntarnos, ¿los chinos creen en Dios?, preguntémonos cuáles son las religiones que se han practicado histórica y actualmente en China y qué especificidades han adquirido, si no se originaron allí, al ser traducidas al chino e impregnadas por su cultura. Así sumamos sentidos que nos enriquecen al permitirnos reconocer lo mismo y fascinarnos con lo diferente. No somos orientalistas ni sinologistas, sino Qinhua-che, amantes de la cultura china. Si te interesa conocer más sobre la riqueza y la diversidad cultural de China, te invitamos a seguir explorando junto a nosotros en China desde el Sur.